Buenos días, amados hermanos. Nuevamente junto a ustedes aquí en la Radio Benecer de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes a través de la radio, amados hermanos, y también de las grabaciones, sí, que estamos compartiendo en YouTube, estamos compartiendo en el Facebook, ¿verdad? Julio Tomasino, y encontrarán todas las prédicas que se están haciendo en la radio, pero grabadas, ¿verdad? Con video. Y estamos, como digo siempre, estamos gozosos, estamos felices, amados hermanos. Estamos allí en el programa a las 5 de la mañana, Arregla tu vida con Dios, madrugadas en vigilia. Hoy ya llevamos el 4º día de ayuno virtual, amados hermanos, y nos gozamos porque hay páginas que nos piden las programaciones, que nos están pidiendo que pasemos todo esto del ayuno virtual, amados hermanos, y esto Dios lo va llevando y lo va esparciendo, ¿verdad?, hacia los 5 continentes, y hermanos, y es algo que es fundamental que tengamos esa paz de Dios, ¿verdad?, para entender y para comprender las Escrituras, esa paz que te hace ver y te hace entender lo secreto de Dios, hermano. Cuando te metes en ayuno, cuando te metes en oración, ¿verdad? Dios te da esa paz y te hace ver las profundidades de la palabra, ¿verdad? Y eso es lo lindo que tiene el ayuno, pero también es el ayuno que estamos haciendo, es como dice Isaías 58:6, este es el verdadero ayuno que yo escogí, desatar las cargas de opresión, dejar ir libre al quebrantado, ¿verdad? Y ese es el ayuno que a Dios le agrada. Y hermanos, muchas veces me han dicho a mí, pero los ayunos no hay que comentar con nadie que se hizo ayuno, ¿verdad? Hay ayunos, hermanos, que son congregacionales, que todos saben que estamos haciendo ayuno. Cuando en este momento lo estamos haciendo a través de las grabaciones y en directo, son virtuales, amados hermanos, pero entiendo y comprendo que hay muchos ayunos que nosotros tenemos que hacerlo en secreto, ¿verdad? Como dice la palabra. Pero hay otros que no, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender, tenemos que comprender. Cuando vamos al Antiguo Testamento, todas aquellas personas, hermanos, ¿verdad?, de aquella época, ellos hacían ayunos, ¿verdad?, y mandaban al pueblo a hacer ayuno. Entonces tenemos que entender que hay una cantidad de maneras de ayunar, ¿verdad?, que son agradables a Dios, y otras que no son agradables a Dios, que te lo explica muy bien allí Isaías, ¿verdad? Isaías 58, hermano. Muchos ayunos que es para hacerse ver, ¿verdad?, como resaltar la persona, y a Dios eso no le agradaba, como lo explica ahí. El tema del ayuno es cuando tenés amor por las almas y querés que las almas sean sanadas, sean libertadas, amados hermanos, ese es el ayuno que a Dios le agrada. Por eso, hermanos, estamos felices, estamos contentos, porque vemos, hermanos, cómo hermanos y pastores de otras denominaciones, ¿sí?, me dicen: Julio, pastor, vamos a estar acompañándolo en ayuno y oración. Y eso, hermano, trae la unidad, eso trae la unidad, ¿verdad? Porque cada uno está ayunando, clamando para que en su barrio, en su ciudad, en su familia, ¿verdad?, las almas sean libres, los cautivos sean libres, hermano. Pero qué lindo es cuando nos ponemos en comunión todas las iglesias, ¿verdad?, hacer ayunos, clamor, hermanos queridos, ¿verdad?, una cadena de ayuno y oración entre todas las iglesias, hermano. Lamentablemente son pocas las que se unen, pero gloria a Dios por esos pastores que se unen y llevan a la congregación a hacer esos ayunos, ¿verdad?, congregacionales de distintos hermanos, de distintas denominaciones, pero los que predican la verdadera fe de Cristo, ¿no? Amados hermanos, estamos gozosos porque de a poquito estamos viendo la unidad para meternos en la guerra, ¿verdad?, en esa guerra espiritual, en esa guerra, hermano, como nos dice Joel, ¿verdad?, proclamad guerra entre las naciones, proclamad guerra entre las naciones, amados hermanos, y no es guerra con armas, amados hermanos, ni fusiles, ni revólver, ni espada, no, guerra, hermano, en el mundo espiritual,
porque el mundo espiritual, amados hermanos, tiene atado, cegado al mundo entero para que no conozcan a Dios. Entonces, el deber nuestro como iglesia, ¿sí?, que Dios nos deja a nosotros, a ti y a mí, es orar, ayunar, clamar, ¿verdad?, por esas almas, para que sean salvas. Y por eso, hermanos, estamos gozosos, estamos felices en este cuarto día, porque vemos la mano de Dios. Vemos la mano de Dios de una manera maravillosa, amados hermanos. Y quiero traer una palabra, ¿sí? Ahí en Romanos 8, hermanos, Romanos 8, dice la palabra de Dios, viviendo en el Espíritu, viviendo en el Espíritu. Y como siempre digo, ¿no? Hermanos, uno tiene que entender, comprender ya el título, la profundidad que Dios nos da a través de este título, viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Y ustedes saben que tengo acá apuntado el 18 del 2 del 2007 a Ernesto Duc, que trajo esta palabra acá a la iglesia Benecer, amados hermanos. ¿Sí? En el 2007 Ernesto Duc trajo esta palabra y lo tengo apuntado. Y dice así la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermano, esta palabra es una palabra maravillosa, ¿verdad? Que Dios nos enseña que cada uno de nosotros fuimos llamados por Dios, ¿verdad?, para ser hijos de Dios. Y Dios es Espíritu. Entonces nosotros vivimos en un estuche de carne, ¿verdad? Pero tenemos que vivir en el Espíritu. Antes nosotros vivíamos con los deseos, con la concupiscencia de nuestra carne, y Dios nos habla, ¿verdad?, que nosotros somos hijos de Dios, ¿sí?, y no engendrado de carne y sangre, sino por su Espíritu, como nos enseña la palabra. Entonces, Dios es Espíritu, y tanto tú como yo tenemos que hacer morir todas las obras de la carne para vivir en el Espíritu. Tú puedes tener 30 años en el camino de Dios, puedes tener 40 años en el camino de Dios, puedes tener 20 años en el camino de Dios, puedes tener los años que quieras, te puedes conocer la Biblia de mapa a mapa y de tapa a tapa, y puedes haber hecho cuánto seminario, cuánta teología. Hermano, que todo eso está bien, está perfecto que se estudie, pero si no vivís en el Espíritu, cuando venga Cristo te quedás. Ese es el gran tema que la iglesia debe de saber, debe de enseñar. Cada uno de nosotros, que las personas tienen que vivir en el Espíritu. En el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu, una de las cosas fundamentales es obedecer la palabra de Dios y ponerla por obra, amados hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, una de las cosas que Dios nos pide para vivir en el Espíritu es la oración. La oración, amados hermanos. La oración es algo que hace que se quemen todos los yugos bajo el poder de Dios, y tú te encontrás libre, ya cambiás la manera de hablar, cambiás la manera de actuar, cambia tu carácter, y vos te estás dando cuenta que ya vivís de otra manera, que ya no vivís con tus deseos carnales, que ya no vivís con aquellas angustias, que ya no vivís, sí, que no podías dormir de noche, que tenías miedo. Cuando empezás a vivir en el Espíritu, empezás a ver en otra dimensión las cosas de Dios. Y aún aquello que te rodea. Cuando vos vivís en el Espíritu, amás aún las flores, las plantas, amás todo aquello que ven tus ojos, amados hermanos. ¿Sí? Por eso Dios quiere que nosotros vivamos en el Espíritu. Cuando tú vivís en el Espíritu, no hay celo, no hay contienda. Cuando vivís en el Espíritu, hermanos, y uno ve
tantos celos ministeriales. Amados hermanos, tantos celos entre los hermanos, porque fulano lo ponen a cantar, y a mengano no, y a fulano lo llaman para levantar la ofrenda, y a mí no me llaman, y a mí no me llaman para traer una palabra. Y cuando vemos esa niñería, porque es una niñería, eso es, hermano, para aquellos hermanos que recién comienzan en el camino de Dios. Pero cuando tenemos años en el camino, que sigamos con esa niñería, amados hermanos, quiere decir que no hemos crecido espiritualmente, que lo que brota de nosotros es nuestra carne, amados hermanos. Es tremendo cuando no podemos entender lo que es vivir en el Espíritu. La persona que vive en el Espíritu trae la paz, porque Jesús es el príncipe de paz. Y el que vive en el Espíritu transmite paz, ¿verdad? Transmite, ¿sí?, a Jesús, amados hermanos. Pero hermanos que se enojan por cualquier sencillez, por cualquier pavadita, amados hermanos, se enojan. Y parecen esos gatos cuando ven un perro, ¿vio?, que se levantan así todos los pelos y la cola parada ahí con los pelos todo de punta. Y tienen años dentro del Evangelio. Y los escuchás hablar, hermano, y tienen un conocimiento de la palabra tremendo conocimiento. Pero no viven en el Espíritu, ¿no? Entonces, aquí, hermano, tenemos para hablar todo el día, si queremos, de este solo versículo del 8:1 de Romanos. Ahora, pues, ninguna condenación hay. Si tú vives en el Espíritu, si tú buscas agradar a Dios, ¿verdad?, y vivir la palabra, y serle fiel a Dios en lo que dice la palabra, hermano, no hay ninguna condenación para los que viven en el Espíritu. Pero sí hay condenación para aquellos que viven en la carne, porque te lo dice el mismo versículo. Ahora, ¿cómo quieres vivir tú? ¿Quieres vivir en la carne o quieres vivir en el Espíritu? Son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿verdad? Porque es una palabra muy profunda, hermano. ¿Sí? Dios trae esta revelación después que Cristo vino al mundo, amados hermanos, ¿sí?, trajo este secreto escondido que en el Antiguo Testamento ellos no sabían de esto. Esto es para nosotros, porque ahora nosotros pasamos a ser hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Somos hijos espirituales, deshaciendo toda obra de la carne en nuestras vidas, amados hermanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. O sea que para estar en Cristo Jesús y decir que somos hijos de Dios, no podemos andar en la carne. No podemos andar con los pensamientos, ¿sí?, como dice ahí en Eclesiastés, una mosca muerta hace ceder el perfume del perfumista. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos que viven todavía de los recuerdos? ¿Cuántos cristianos que viven echándose la culpa y tienen 20 años dentro del camino y dicen, porque vos me hiciste esto y esto? Lo que Dios perdonó, lo traen a luz continuamente. Eso es vivir en la carne. Porque si Dios nos llamó para ser hijos espirituales, perdonó todos nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para estar acusando con el dedo a mi esposa, al esposo, al hermano, al padre o a la madre? Si somos nueva criatura. Y nosotros tenemos que transmitir la paz de Dios aún aquellos que nos hicieron daño. Y nosotros tenemos que olvidarnos de aquellos que nos hicieron. Y después decimos, yo soy un hijo de Dios.
pero tus hechos demuestran que no eres un hijo de Dios, que tienes que arreglar tu vida con Dios, que tú tienes que vivir en el Espíritu. Y muchos dicen, ¿y qué es vivir en el Espíritu? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Hermano, vivir en el Espíritu es tener compasión, tener misericordia, tener amor, que es lo principal. El amor, hermano, es lo principal para vivir en el Espíritu. El amor. Todas las cosas se van a terminar, pero el amor va a permanecer para siempre, porque Dios es amor. Y tú me dices que eres espiritual, sin embargo, no puedes saludar a tu hermano. No puedes perdonar a tu hermano lo que te hizo. Y me dice que eres espiritual, cuando Cristo perdonó. Entonces, hermanos, tenemos que entender lo que significa la palabra, ¿sí? Ninguna condenación hay para los que viven en el Espíritu. Pero aquellos, hermanos, que siempre están buscando pleito, que siempre están buscando allí una rencilla, como decimos siempre nosotros, hermano, he de apagar el fuego, he de transmitir la paz, traen contienda. 6 cosas aborrece Jehová, dice en Proverbios 6. 6 cosas aborrece Jehová. Y una de esas 6 son los derramadores de sangre inocente. Fíjense, pero la 7ª, la peor. El que arma discordia entre los hermanos. Y podés tener 30 años, 40 en el Evangelio, y podés ser un ministro de Dios, podés ser un obrero, una obrera de Dios, pero si tenés ese espíritu dentro tuyo de contienda, de ver siempre a lo demás como que no sirven para nada, algo está fallando en tu vida. Algo está fallando en tu vida. Y es que estás viviendo en la carne. Y te lo tengo que decir, hermana, porque fue lo que Dios puso para traer hoy. Estás viviendo en la carne. Y el que vive en el Espíritu no hay condenación. Pero el que vive en la carne hay condenación. Pero hoy estás a tiempo de pedirle perdón a Dios, amados hermanos. Pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a tus hermanos y cambiar. Pedirle al Señor, Señor, ayúdame a cambiar. Ayúdame a perdonar. Pero como tú perdonas. Hermano, ¿saben las veces que a mí me piden perdón? Y al otro día siguen igual. A la semana siguen igual. ¿Qué perdón es ese? Hermanos que hacen contiendas. Y van y te piden perdón y te piden perdón. Pero siguen igual. Pasan los meses y siguen igual. No quieren un cambio. Quieren seguir viviendo en la parte carnal. Y cuando venga Cristo, ¿qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar con tu vida? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, la palabra nos avala, la palabra nos enseña y la palabra nos da, ¿sí?, promesas maravillosas para aquellos que vivimos en el Espíritu. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones. ¿Saben cuántos cristianos están afanosos por el día de mañana? Cuando Dios te dice en su palabra que es espíritu, que cada día trae su propio mal. Si vos no sabés si vas a pasar de esta noche, por nada estéis afanosos. El que vive en el espíritu no se afana por las cosas de este mundo, donde lo corrompe el orín y la polilla, sino que hace tesoros en el cielo.
amados hermanos. Entonces muchas veces no entendemos lo que dice la palabra. Vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Es obedecer y poner por obra la palabra de Dios, que es Espíritu, ¿verdad? Entonces ahí tú vas a vivir en el Espíritu. Es tremendo, hermano. Parece un trabalengua, pero es así lo que nos enseña la palabra. Los que no andan conforme a la carne. Los que no andan conforme a la carne. Ay, hermano, tenemos tanto para hablar de eso. Los que no andan conforme a la carne. ¿Saben la cantidad de hombres y cantidad de mujeres que no están de acuerdo con su físico? Que no están de acuerdo, ¿verdad?, como Dios los creó. ¿En dónde están los ojos? ¿En vivir en el Espíritu o vivir en la carne? Es tremendo, hermano. Y no quiero tocar esta profundidad porque, va a haber olor a quemado. Pero una mujer que vive en el Espíritu, un hombre que vive en el Espíritu, hermano, no transforma su vida, su cuerpo, no lo transforma. No somos Michael Jackson, que era morocho y se quería hacer blanco. Tenemos que estar conformes como Dios nos hizo. Si yo mido 1,65 m y otro mide 1,80 m, gloria a Dios por el otro. ¿Por qué me voy a afligir? Porque yo tengo 1,65 m. Hermanos, eso quiere decir que todavía estamos en la carne. En la carne. Imagínense a Dios, ¿verdad?, cambiando todos los días. Aparece una moda y allá aparecen los cristianos con la moda nueva. Amados hermanos, y estoy hablando de hombres y mujeres. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Por eso tenemos que vivir en el Espíritu. Tenemos que vivir en el Espíritu. Los cielos cuentan su gloria, amados hermanos. Los cielos cuentan su gloria. Y nosotros tenemos que honrar a nuestro Padre Celestial. Dice, aún Dios busca adoradores en espíritu. Adoradores en espíritu y en verdad. Tal adoradores el Padre busca que le adoren. Tremendo, hermano. Tremendo. ¿Verdad? No nos gusta tal cosa y ya vamos a un lugar, vamos a otro. No quiero dar nombre a donde vamos, pero cada uno sabe. Y ahí cambió su luz. Ah, ya es otra persona. ¿En qué estás viviendo? ¿En el espíritu o en la carne? ¿A qué te llama Dios a vivir? ¿En el espíritu o en la carne? Ay, hermano. Ay. ¿Cuántos hombres no quieren honrar las canas cuando están llegando a una edad? ¿Cuántas mujeres no quieren honrar las canas cuando para Dios es algo maravilloso las canas? Y queremos cambiar nuestra silueta. Y es como eso, un montón de cosas más. Ahora, ¿dónde están las canas? En el cuerpo, ¿verdad? Y si Dios honra las canas, nosotros, si vivimos en la carne, no vamos a querer honrar las canas. Y así, hermano, podríamos llevar toda la mañana los errores que hacemos y decimos que estamos bien con Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a entender lo que es vivir en el Espíritu. Lo que es vivir en el Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Del pecado y de la muerte.
Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo quieres vivir tú? ¿En el Espíritu o quieres vivir en la carne? Vamos a ir a un corte con mi hermana y enseguida volvemos con el mismo tema.